compartir información. Sí, bueno, anoche se produjo despacho de labor parlamentaria en el Consejo Deliberante. Se aprobó un incremento de tasas del 11%. Esto está relacionado a aquel proyecto que presentó el Departamento Ejecutivo Municipal solicitando un 15% en las tasas municipales. Bueno, se llevó a cabo la primera votación, audiencia pública. Segunda votación fue anoche con la modificación esta. En lugar del 15, el 11%. Compartimos lo que sucedía. Continuando con el orden del día, el tercer punto corresponde dar lugar al despacho de labor parlamentaria. Tal como estaba planteado el día de hoy, la segunda votación, se debe dar la segunda votación del proyecto de ordenanza que habría ingresado el Departamento Ejecutivo Municipal, que implicaba el aumento de las tasas en un 15%. Bueno, tras haber evaluado y estudiado en este cuerpo deliberativo, se acordó una modificación del 11% para el incremento de las tasas. ¿Algún concejal tomó la palabra? No, yo. Bueno, tal lo que plantea la presidenta, se debatió, se trajo una alternativa desde los bloques, en este caso opositores, como se suele llamar, en donde lo que se buscaba era un acuerdo, donde se planteaba un número que creíamos razonable y que realmente contemple al municipio por un lado. No había ninguna intención de que se congelaran las tasas, sino todo lo contrario. Entendemos que un 11% genera más recursos para el municipio, que era lo que estaba buscando con este proyecto de ordenanza, entendiendo también que en su momento se trató el aumento del 15% de la tasa y que no consiguió el acuerdo del Consejo Deliberante. Reconocemos realmente que el problema es la necesidad de más recursos para el municipio, pero también creo que es necesario trabajar y pensar en tomar determinadas medidas o determinados planteos en una mesa más ampliada o de trabajo, viendo lo que es la realidad económica, lo que es la realidad política, social, lo que es la nueva realidad en una gestión, en este caso municipal, pero también lo pasa con la provincia, como la nación. Estamos en un periodo nuevo y como lo hemos conversado en esta oportunidad, creo que hay que adaptarse, hay que rever determinadas cuestiones y tener muy en claro cuáles son las prioridades del municipio y en ese sentido pensar hacia adelante y más aún que vamos a estar muy pronto a comenzar a tratar el presupuesto para el año que viene. Entendemos, como dije recién, que un 11% es un número razonable y que no congela la tasa, sino que genera más recursos. También teniendo en cuenta que sea un aumento sostenible, sabiendo y escuchando, como lo han planteado tanto el secretario de Finanzas como el director administrativo en su oportunidad, de que la recaudación está en problemas y si seguimos aumentando la tasa o la única herramienta que vamos a tener va a ser un aumento de tasa para solucionar los problemas financieros, creo que ese problema se va a ir agrandando y bueno, la morosidad cada vez va a ser mayor. Ese es un poco el planteo, por lo menos de nuestro bloque, o por lo menos de lo que se estuvo conversando en la mesa. Así que bienvenido que tuvimos la oportunidad de dialogar, de debatir y bueno, por lo menos llegar a este número que entendemos es razonable y que también le sirve al municipio. Sí. Bueno, adhiero a las palabras del consejero Arguello. En ningún momento fue intención de este cuerpo deliberativo de financiar al municipio. Hemos negociado, lo hemos hablado, se han tenido en cuenta los jubilados no recibirán aumento. Y bueno, hemos llegado a un acuerdo del 11%, que tirándolo en números y dando ejemplos, ¿no? Un frentista de 10 metros
en la zona céntrica, con el 15%, pagaba 17.158 pesos. Con este nuevo acuerdo que hemos logrado, pagará 16.471 pesos. Lo que hemos hecho, yo creo que es algo saludable, democracia, y lo principal que no nos hemos olvidado de la gente, porque acá venimos y decimos un número, uno dice el 15, otro dice el 10, decimos el 11, pero atrás de esos números hay gente, ¿no? Y lo que hemos hecho hoy, hemos pensado en Moldes y en la gente de Moldes. Nada más. Bueno, presidente, en mi caso, tal cual lo han expresado los concejales, se ha llegado a un 11%, que de acuerdo a los análisis y a los estudios que hemos realizado es un número que logra un equilibrio, como lo plantea el concejal, un equilibrio entre lo que necesita el municipio, que evidentemente necesita ingresos, y lo que puede pagar el vecino, o que el vecino no se sienta que siempre la forma de poder subsistir o generar ingresos sea aumentando las tasas. Creo que aquí se ha logrado un equilibrio. Y cuando yo me refiero a creatividad, como lo he planteado en la audiencia pública, y se lo he dicho al secretario, es justamente eso. No siempre ir por el mismo costado, no siempre ir por la misma línea. Creo que es necesario apelar a la creatividad, tal cual lo planteó también el concejal, a empezar a pensar una nueva estructuración, una nueva forma de gobernar de acuerdo al contexto económico, que es real, que la gente lo está pasando mal y que no sea siempre esa salida, de que la gente tenga que estar poniendo, porque también tiene que haber una retribución clara con la prestación de servicios. Creo que el mensaje es positivo porque se llegó a este número a partir del diálogo, a partir de distintas propuestas, y me parece que eso va a ser entendible para la ciudadanía que no estaba de acuerdo con este aumento, porque hay que decirlo, como lo han planteado alguna concejal. La gente no quiere más que se le aumenten las tasas, que se le aumenten los impuestos, porque está complicado. Por eso digo que hay que apelar a cierta creatividad para buscar otras formas. Nosotros esto es lo que creo que hemos llegado al fondo y hemos profundizado el debate para llegar a un número concreto, es un número que le sirve al municipio para no desfinanciarse, más allá de que creemos que, o en particular pienso que no se desfinanciaba, y que también no se use, como se ha planteado en algún momento, de que si no hay tal aumento no se le puede pagar a los empleados municipales, no utilizar tampoco al trabajador, porque también hay otras herramientas que yo de forma particular veo que el intendente no está utilizando. Así que bueno, en principio celebro este acuerdo. Ivani, ¿me dejás dar un dato más? Porque recién dije lo que pagaría el frentista en la zona céntrica. Te voy a decir lo que pagaría el frentista en Calle de Tierra, y también son muchos. Lo que iba a pagar con un 15% era un 12.024 pesos, y ahora con este 11% va a pagar 11.540 pesos. Creo que es una cifra razonable. Yo también celebro el acuerdo y aparte también lograr que la municipalidad pueda tener una mayor recaudación. Ojalá sea así, que todos puedan pagar, los grandes y los chicos, que sería el sueño de todo recaudador, para bien nuestro, para bien de la municipalidad, para bien de los servicios que sigan estando, para bien que tengamos combustible para el camión de la basura, que todos los empleados se levanten y tengan su sueldo al día, como está pasando en este momento. Creo que el pedido de la Secretaría de Finanzas era el porcentaje que se necesitaba. Creo que el acuerdo va a ser positivo por el hecho de tenerlo también y poder implementarlo. No es tanta la diferencia entre un 15 y un 11 para pagar más o menos, pero bueno,
se dio y bueno, nos hemos puesto de acuerdo, cada uno con su fundamento, que todos son válidos, porque hoy al andar un poquito en la calle y escuchar a los comerciantes, escuchar a la gente, está la verdad en la palabra de cada uno y es muy difícil para todos recaudar y conseguir para poder pagar los impuestos, para seguir viviendo, para poder proveer un negocio, para lo que sea. Entonces, bueno, se necesitaba este aumento, se necesita, y sobre todo para seguir y plantear un año que viene que sea positivo, que no falte nada, que esté todo de nuevo en marcha, en un contexto muy, muy difícil del país y de la provincia, donde la coparticipación, como se ha dicho tantas veces, es una palabra y es tan importante, ¿no?, para nosotros tenerla, siempre es menor, ha sido menor siempre y no va a ser mayor. Así que bueno, para poder lograr que todo siga en marcha y que sigan funcionando todas las cosas que necesitamos todos los días, era este aumento. Bueno, celebro que se haya podido llegar a un acuerdo y bueno, nada más. Bueno, yo de mi parte acompaño este 11%, más allá que yo buscaba un 13%, pero bueno, no se logró el 13%, pero acompaño el 11%, y si vamos a llevarlo a números, el vecino lo único que tiene que aportar, la zona de asfalto, por ejemplo, que es donde el centro, no va a llegar a más de 1.500 pesos, y el que menos va a recaudar, el que menos va a pagar, es la calle Tierra o lo que sea, no sé si llega a 500 pesos. Es decir, para que la gente quede con que hubo un aumento, pero no le va a afectar de tal forma. Bien. Pongo a consideración entonces la segunda votación del proyecto con la modificación. Por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Bueno, de esta manera se aprobó por unanimidad este incremento del 11% en las tasas municipales anoche en el seno del Consejo Deliberante. Desde Coronel Moldes, Córdoba, FM 100.3, la radio líder en información local.